Bienvenidos a una nueva edición a este programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde el colegio. Hoy nos acompañan dos profesionales especialistas en Derecho Tributario, en Impuestos, de Consorcium Legal, Ana Yancy Mora y Cristina Sansonetti. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, al colegio por la invitación, y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar de un tema que sé que el tiempo es corto para hablarlo, pero no queremos dejar de tenerlo aquí en este programa, sobre el impuesto al valor agregado y su impacto en el tema legal. Todos los bemoles, sé que hay mucho de qué hablar, así es que voy a tratar de hablar yo poquito y dejarlas hablar a ustedes más. Vamos a comenzar primero conversando con doña Ana Yancy, ¿qué tal si hacemos una breve introducción al respecto de para que nuestros televidentes entiendan de qué se trata esto del valor agregado, del impuesto al valor agregado, del tema legal, como claro que sí, un marco? Claro que sí. Es muy importante entender que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en realidad es, por decirlo así, la cereza del pastel. Y forma parte de una serie de reformas que se han venido dando, tal vez no tan populares como esta que sucedió al final del año pasado, pero que sí han venido marcando una serie de potestades y para efectos de que la Administración Tributaria cada vez tenga más información de sus contribuyentes. Como sabemos, la ley del impuesto de renta y la ley del impuesto general sobre las ventas son leyes bastante viejitas, son de los años 80, que obviamente se han quedado desactualizadas al nivel y las formas de negocio que existen al día de hoy. Entonces, si bien en los principios de los años 2000 no fue posible pasar una reforma integral de fondo, sí se hicieron otras reformas, sobre todo en tipos procesales, en los cuales particularmente durante el año 2012, por ejemplo, se emitió lo que fue la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, donde se amplían los plazos de prescripción, donde se establecen sanciones más fuertes para efectos de no entrega de requerimientos de información o de presentación de informaciones de las declaraciones informativas. Los plazos de prescripción, por ejemplo, el ordinario pasó a ser de 4 años, de 3 a 4 años, el plazo extraordinario pasó a ser de 10 años, para efectos de que Tributación tuviera un marco mayor de tiempo para poder hacer las fiscalizaciones. También en ese año, en el 2012, se dio la Ley de Cumplimiento de Transparencia Fiscal, donde, por ejemplo, se le dio mucho énfasis a los requerimientos de información del sistema financiero, a los bancos. También se le hizo la obligación de los contribuyentes de que tuvieran un registro de accionistas interno, que posteriormente, en el 2016, ya con la ley de lucha para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, se hizo ya el tema del famoso registro de accionistas, de que mucha gente habla, que si se iban a perder o no las sociedades anónimas, porque ya ahora el Banco Central iba a tener un registro de todos los accionistas y beneficiarios finales, que tanto no es así, porque ya, como les digo, Tributación tenía potestades suficientes para pedir esa información, particularmente a cada empresa o profesional. Entonces, ahí también entró a regir el tema de facturación electrónica, que vamos a hablar más adelante, y el tema, por ejemplo, de la obligación de tener, de acceder a tener como medio pago medios electrónicos, ¿verdad? Entonces, digamos que esta ley de fortalecimiento de finanzas públicas que surge el año pasado, entra a regir, digamos, ya con este marco muy fuerte de normativa, con la cual ya Tributación tenía al alcance muchísima información. Muy interesante, porque precisamente un día esto estaba en un evento y la gente estaba preguntándonos, les recomendamos que vieran este programa para estar atentos sobre el impacto del IVA. Cristina, ¿y cómo va a afectar el IVA el sector profesional? Sé que no solo para los abogados litigantes que trabajan de manera individual o su propio negocio, los bufetes, las asociaciones de abogados. Correcto, el IVA nos toca a todos. El día de hoy tenemos una ley de ventas que grava la venta de mercancías y algunos servicios. Los servicios que están enlistados en el artículo 1, que son básicamente 13, 14 servicios, que no está muy claro por qué, por ejemplo, servicios de hotelería, servicios de taller, de preparación, estaban grabados y otros no. Lo cierto del caso es que a partir del 1 de julio, todos los que brindemos servicios, incluidos los servicios jurídicos, vamos a estar sometidos al impuesto. ¿Y qué implica esto? Implica que vamos a tener que adicionar al valor de nuestros servicios un 13% del impuesto al valor agregado que le vamos a tener que trasladar a nuestros clientes. Y esto suena muy sencillo, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque los abogados solemos tener contabilidades bastante sencillas, o solíamos tener contabilidades bastante sencillas,
Y el IVA funciona con créditos débitos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo compro una computadora para incorporarla dentro de mi actividad de prestación de servicios, que le voy a, digamos, a facturar después por un reporte a un cliente, yo tengo que pagar un 13% por la compra de esa computadora. Al día de hoy ese 13% era un costo más que yo deducía de mi impuesto de renta. Con la entrada en vigencia del IVA eso se constituye un crédito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que digamos en un mes usted tiene compras, pago de alquiler, tiene compras de mobiliario, suministros, electricidad, agua, lo que fuera. Para usted eso va a ser un crédito, que usted lo va a tener que llevar contabilizado adecuadamente, va a tener que tener los comprobantes electrónicos debidamente aceptados dentro del plazo de la ley, que cambió el día de ayer, justamente salió la resolución 4/2019, y entonces ahora vamos a tener, a partir del mes, 8 días más para poder hacer esa aceptación, y eso se está linkeando con que sean requisitos para que el crédito, digamos, sea procedente. Entonces, volviéndome al ejercicio, tenemos un pago de alquiler, que el pago de oficinas va a estar grabado, es decir, nos va a salir más caro, digamos, vamos a tener que pagar un 13% sobre el alquiler de las oficinas, la compra de las computadoras pues ya estaba grabado, los suministros ya estaban grabados. Ese 13% se va a netear contra los impuestos que yo voy a cobrar de los clientes que tengo. El tema más sensible es si vamos a tener que financiar el impuesto o no a los clientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Usted emite una factura el 29 de marzo y el cliente no le ha pagado, pues en los primeros 15 días de abril, usted va a tener que asumir ese impuesto. O sea, el hecho de no haber recibido el efectivo no es excusa para no ingresar el impuesto, digamos, al fisco. Entonces, sí es muy importante que revisemos nuestros procesos, que revisemos nuestros contratos, que revisemos nuestros tiempos de recuperación, que revisemos cómo hemos, digamos, generado nuestras propuestas a los clientes, que conversemos con nuestros clientes más importantes para sensibilizarlos de que somos a pesar de que hay bufetes grandes, ¿verdad? Aún así el tema del flujo de caja es un tema sensible. Si usted emite una factura por un reporte muy importante y tiene que financiar al cliente porque los clientes pagan a 60 días, pues usted tiene que tener dentro de su flujo de efectivo el correspondiente pago del IVA. Tuvimos aquí en un programa específico sobre facturación electrónica a la fiscal del Colegio de Contadores Públicos, Adunia Zamora, y nos decía también la importancia de que hacer la factura de contado o de crédito, porque sobre todo viendo esos plazos sería gravísimo que uno haga una factura de contado cuando no cuenta con el dinero y efectivamente le incurrirá uno en un flujo de caja que se va a ver muy afectado. Claro, pero a pesar de que la factura sea crédito, ya el servicio se brindó. Correcto. Recordemos que es muy importante el hecho generador, y que dicha que lo mencionas, es la prestación del servicio o la emisión de la factura. Y ojo, los abogados solemos cobrar retainers anticipados o solemos cobrar un 50% adelantado. Hay un artículo específico en la ley, y también está así en el transitorio, y en el borrador del reglamento, que cualquier pago anticipado o por tractos, en ese momento se genera el pago del impuesto. Entonces ahí tenemos que revisar, porque entonces aquí viene un tema, una complejidad adicional. Si yo cobro un adelanto, pero no facturo, y la ley me dice que con ese adelanto de dinero, digamos, porque es parte de la contratación, ya se genera el IVA, y no emito la factura, cuando después emita la factura, voy a entrar en problemas con Hacienda, porque entonces yo voy a tratar de emitir la factura ya sin IVA, porque ya lo cobré, y esa factura no va a ser validada. Entonces es un tema tal vez un poco técnico, pero sí el mensaje que quiero transmitir es: revisemos los procesos, revisemos, ¿verdad? Revisemos el artículo específico en la ley para que no adelantemos el pago del impuesto y que tampoco estemos en una situación de incumplimiento fiscal. Hacienda está muy agresiva con los servicios profesionales, está muy agresiva en general. Entonces el tema del déficit fiscal ha quedado, digamos, en la piel de los auditores. Entonces sí es muy recomendable tener todo en orden. Solíamos tener prácticas tal vez incorrectas que no se veían a lo largo del periodo fiscal porque no aplicaba, digamos, obligaciones mensuales, sino que eran obligaciones anuales, que era la de la presentación de la declaración de renta. Ahora vamos a tener que tener obligaciones mensuales en el cumplimiento de la declaración. Igualmente, recomendable revisar a todos aquellos que estén exonerados o clientes exonerados del pago del impuesto, revisar si se mantiene o no se mantiene el crédito fiscal, porque hay normas especiales también en eso. Entonces, aquí el llamado es a tener muchísimo cuidado en cómo estamos manejando los procesos dentro de nuestro ejercicio profesional, en el momento en que se generan los impuestos y cuánto se declaran, y los plazos que también se están estableciendo, porque sí, en verdad es cierto que Hacienda está en una impronta bastante fuerte para asegurarse de la recolección de los impuestos. Vamos a hablar en el segundo segmento un poquito más de temas, pero pudiéramos ir adelantando tal vez, Cristina, en cómo irse preparando. Tal vez los primeros pasos, hacemos después un corte y continuamos con más sobre la preparación. Ok, tal vez ahí sería importante comentarles
y tiene en relación también con la preparación, el tema de, que se me olvidó comentarles, el tema de la amnistía tributaria. El tema de la amnistía tributaria ya entró a regir, está vigente y de hecho vence el 4 de marzo. Por 3 meses la Administración Tributaria permitió que los contribuyentes que quisieran regularizar su situación hicieran el pago del impuesto principal y se diera una exoneración de intereses y una reducción de las sanciones asociadas. En este tercer mes, que ya estamos de amnistía, es una reducción de un 60%. Inclusive si lo que se quiere es un arreglo de pago, se puede hacer un arreglo de pago no más de 6 meses, rindiendo una garantía bancaria, y ahí la reducción de la sanción asociada de un 40%. Entonces, digamos, con base a esto de lo que comentaba Cristina, de ponerse al día, de revisar cómo están los procesos y de iniciar, digamos, tal vez de cero, ahora que empieza el tema del IVA, el tema de renta, sí es una oportunidad importante para efectos de que tal vez se haga una revisión de cómo está la situación fiscal y empezar la casa limpia desde el principio, ¿verdad? Como les digo, la amnistía está vigente hasta el 4 de marzo y es una oportunidad para efectos de que si se quiere rectificar alguna declaración o si está en un proceso de fiscalización que está pendiente ahí, no por un tema ni siquiera de aceptación del ajuste, ¿verdad? Si se está de acuerdo o no, sino tal vez por un tema financiero de salir del tema, es una oportunidad que está otorgando la Administración Tributaria. Bueno, parte de la idea de haberlas invitado también es precisamente que la gente, como dicen, en guerra avisada no muere soldado, esté apercibida de las cosas que se pueden hacer y bueno, que no lo dejemos todo para último tiempo, aunque ya el plazo es corto. Estamos cortos. ¿Con quién, a dónde se habla en Hacienda? ¿Cómo han visto ustedes la receptividad de este tipo de preparaciones? Bueno, para el tema específico de la amnistía, depende del estado en que se esté. Si en este momento hay un proceso de fiscalización, si hay algún agremiado que está en un proceso de fiscalización, de hecho, la ley permite que se haga una rectificativa sin necesidad de autorización por parte de la Administración Tributaria. Y con base en eso, ir y pagar. De hecho, mi recomendación es, como el plazo es tan corto, mejor de oficiosamente, preparen un formulario D110, un D116 a través del sistema de tributación al que estén inscritos y presenten de una vez, hagan el cálculo y presenten el pago y posteriormente comuníquenlo a la Administración Tributaria. Si es efecto de que no están dentro de un proceso de fiscalización, sino que más bien tienen un proceso administrativo o judicial que esté todavía pendiente y por una razón financiera o de querer ya cerrar con el asunto, quieren adherirse a la amnistía, igualmente, nada más habría que desistir de esos procesos, eso sí es parte de las condiciones que establece tributación, y igual si están o no están en un proceso de ninguno de este tipo, pero simplemente revisaron la casa y se dieron cuenta que había algo que querían regularizar, simplemente presentar una rectificativa del periodo correspondiente y hacer el pago. Bueno, vamos a hacer una pausa y después retomamos sobre este tema. Los vamos a dejar a ustedes con una interesante noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ya casi regresamos. Adquirir los enteros del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es hoy más fácil que nunca. Usted puede utilizar la plataforma digital Tasaban del Banco de Costa Rica para tasación y pago de enteros. Si es cliente del BCR, siga estos sencillos pasos. Seleccione la casilla Sistema de Tasaciones. Seleccione la opción para calcular el formulario de tasación de enteros montos fijos. Seleccione entero de timbres en las casillas denominadas registro y acto, luego anote el código del timbre correspondiente y el monto y haga clic en el botón rojo de calcular. El sistema calculará el total a pagar y le asignará un número de tasación. Copie ese número, es muy importante. Ingrese con el usuario y contraseña vinculados a su cuenta propia del BCR, recuerde tener a mano su clave dinámica y proceda con el pago de la tasación, anote el medio de pago y el número de tasación, presione entonces el botón procesar y listo. Usted puede adquirir los enteros del colegio en sus diferentes denominaciones a través de las cajas del Banco de Costa Rica y en las sedes del Colegio de Abogados de Costa Rica. Recuerde que adquirir los enteros del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es hoy más fácil que nunca. Gracias por continuar con nosotros en este programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos ahora conversando con Cristina Sansonetti y Ana Yancy Mora de Consorcium Legal sobre un tema muy interesante que es el IVA y su impacto en el tema legal.
habíamos hablado sobre de dónde ha venido esto, todo el marco regulatorio que se ha ido generando, la cereza del pastel que ha sido la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, como decía Ana Yancy, y queremos conversar ahora algunos otros detalles. Cristina, ¿qué medidas deben tomar los proveedores de servicio para el cumplimiento de la nueva normativa? Ya Ana Yancy nos explicaba algunas líneas para prepararse, pero tal vez ahondar más en este tema. Sí, es muy importante porque estamos cortos ya al tiempo, ¿verdad? Empieza a partir del 1 de julio, si bien es cierto el reglamento de la ley que viene a aclarar una serie de temas, lamentablemente la redacción de la ley no fue la más fina. Entonces hay una serie de temas que son oscuros, que generan muchas interpretaciones y que se están tratando de corregir en la medida de lo posible a través del reglamento que se está trabajando, digamos, de cierta manera en conjunto con Hacienda, digamos, por lo menos se han digamos, solicitado al sector privado señalar cuáles son esas incongruencias. En relación de cómo prepararnos, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que inscribirnos como contribuyentes del IVA, ¿verdad? Todavía no podemos hacer eso, la Administración Tributaria estará generando los cambios en los formularios. Según nos comentaban el día de ayer que conversamos con Hacienda, se va a mantener el mismo formulario de ventas actual, que es el de 104, pero vamos a tener que esperar, digamos, eso cómo camina, cómo evoluciona. Posteriormente, vamos a tener que tener la constancia de inscripción en algún lugar visible, o por lo menos tenerla resguardada en caso de que no sea necesario. La ley establece que vamos a tener que incluir en nuestro sistema de facturación electrónica el número de inscripción. Es un tema que habrá que esperar nuevas resoluciones de Hacienda para ver cómo hay que modificar, o nuestros proveedores de facturación electrónica, cómo van a tener que modificar eso. Y quienes utilicen el sistema gratuito de Hacienda de facturación, pues bueno, probablemente Hacienda básicamente incluirá esa modificación. Un tema muy importante es que, como les mencionaba antes, el IVA procede de créditos y débitos, y yo solamente ingreso al gobierno la diferencia. Porque básicamente quien asume el costo es el consumidor final, nuestro cliente. Nosotros que somos proveedores, en el intermedio de la cadena, lo que hacemos es trasladar el impuesto y vamos sumando un impuesto adicional por el valor agregado que se va brindando. Entonces, como en el primer mes, julio, no vamos a tener créditos fiscales suficientes, pero sí vamos a tener una gran cantidad de débitos, para corregir esa situación por la entrada, digamos, en vigencia en un mes en particular, se permite presentar una declaración por una única vez trimestral, que va a componer los meses de julio, agosto y septiembre. Nos van a permitir entonces acumular los créditos que usted tenga por compras relacionadas a su actividad de julio, agosto y septiembre. Una sola. Una sola declaración que se va a liquidar en el mes de octubre. Y a partir de ahí es mensual. Como les mencionaba anteriormente, el impuesto no se devenga, o no tengo que pagarlo a Hacienda cuando a mí me lo paguen. El impuesto se genera cuando yo facturo o cuando brindo el servicio. Con ventas al Estado, sí es importante que se hace una excepción que no les había mencionado anteriormente. Como el Estado paga un poco más tarde, entonces se menciona que en esos casos sí se genera el impuesto con el pago del Estado. Entonces aquellos que tengan o sean proveedores del Estado tengan tranquilidad en ese sentido, que no van a tener que financiar al Estado. Pero sí es importante que tengan en cuenta entonces que su sistema contable va a tener que poder tener claramente identificado la facturación que hicieron al Estado, en qué momento hay que ingresar ese impuesto. Básicamente, tengamos una relación con nuestros contadores, con nuestros asesores, toquemos base de cómo estamos trabajando para prepararnos adecuadamente de cara al 1 de julio. Muy bien, entonces, bueno, por lo menos existe esta salvedad con el sector público, con el Estado. Correcto. Y qué dicha, porque a veces esto podría ser de verdad muy generador de miedo. Ok, Ana Yancy, ¿qué implicaciones pudieran derivarse para el sector? Los que nos están viendo, estoy seguro que tendrán muchas más preguntas, pero bueno, ¿qué implicaciones tiene de primera mano que nuestros televidentes puedan conocer? Bueno, ahí es importante lo que Cristina comentaba, en el sentido de estar alertas y informarse de todas las obligaciones, que ahora son muchas para los prestadores de servicios, ¿verdad? Para nosotros como profesionales independientes, inclusive. Tenemos que empezar a actuar de manera muy ordenada, casi como una empresa, ¿verdad? Tenemos el tema de facturación electrónica. Tributación está considerando el tema de facturación electrónica como una prioridad, está haciendo revisiones si se tiene o no facturación electrónica. En casos en que no se tenga, están poniendo multas bastante altas, que estamos hablando del 2% de los ingresos brutos reportados en el año anterior al que se cometió la infracción. O sea, y si consideramos que tiene unos límites, es como mínimo 3 salarios base y como máximo 100 salarios base. O sea, y el salario base está en este momento en 446.200, o sea, es bastante plata. Si llega a tributación y nos toca la puerta y no tenemos facturación electrónica. No aparte, si nos la toca 2 veces, puede decir que no tenemos, que ya estamos reincidentes en el tema de no emisión de facturas y puede venir el cierre de negocio. Entonces, ojo ahí,
hay que estar con cuidado. También el tema de que ya la obligación que se dispuso en el 2016, la ley de lucha contra el fraude, de poder recibir medios electrónicos de pago, como por ejemplo datáfonos, ¿verdad?, de tarjetas de crédito y débito. Si no se tiene antes, bueno, estaba la obligación, pero no había una sanción. Ahora ya con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas entra un artículo 85 bis y hay una sanción. Es una sanción pequeña de un salario base, pero no dice cuántas veces no la pueden poner. Si viene 1, 2, 3 veces tributación a tocarnos, obviamente la puerta es siempre otra contingencia. Que no encuentren. Entonces tenemos que actuar ya como una pequeña empresa ordenada, ¿verdad? Y entender que tributación además tiene los ojos puestos con todos estos sistemas, entendiendo cuál es el comportamiento que tenemos, dónde es que saltan gastos de más, ¿verdad? O ingresos de menos. Incluso hay un tema que el director general de tributación hace poco hizo una conferencia de prensa para hablar que ya está en un tema de viendo algoritmos para ver comportamientos. O sea, ya estamos entrando en una mecánica muy, muy especializada de una administración tributaria cada vez más especializada y que vamos a tener que tener como un socio a la par, un socio que nos guste o no va a estar a la par, ¿verdad? Tiene una telaraña de información impresionante. Conversando con Hacienda, básicamente nos mencionaban que a partir del 2020 la intención es que con el sistema de facturación electrónica ya implementado y con el IVA ya implementado, ya con un año de implementación, básicamente Hacienda mismo te va a preparar tu declaración de IVA. Claro. Entonces, básicamente se acepte o rechace. Y ahí es importante que nosotros solemos, o algunos suelen, incluir gastos que tal vez tienen una zona gris, que no necesariamente son vinculados con la actividad. Todos esos créditos fiscales de gastos que no sean deducibles no forman crédito fiscal. Entonces, todo el tema del exceso de viáticos, el tema de restaurantes, el exceso, que son gastos que solemos utilizar en la prestación de servicios profesionales, porque son muy pocos los gastos que realmente se pueden deducir a veces en algunas de las áreas, pueden ser cuestionados o puede haber un doble cuestionamiento, no solamente en IVA, que te rechacen un crédito y eso implique un pago de impuesto adicional, porque si te quitan parte del crédito es que te ajustan y tienes que pagar parte del débito que no ingresaste, o digamos un efecto eventualmente en renta. Entonces no hay que asustarse, pero sí hay que prepararse para que no nos agarre tarde después con el tema. Y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Básicamente hacerlo es hacerlo bien. Conciencia. Asimilarlo, que hay un tema impositivo en la mesa, que Hacienda tiene mucha información y que es mejor tener los temas muy bien documentados, especialmente. Bueno, muy bien, no sé si tienen algún último comentario que quisieran darle a nuestros televidentes en este tema. En realidad muy agradecidas que nos hayan tenido aquí, estamos para servirles cuando quieran que volvamos, nosotros muy felices y que de verdad, como dice Cristina, preparémonos todos, entendamos que la cosa está cada vez más seria y que a veces los abogados nos da como pereza, ¿verdad? Estos temas tributarios y, ¿verdad? Y administrativos y todo el tema, uno no tiende a ser como muy detallista en estos asuntos y le pasa las facturas al contador y ahí que, ¿verdad? Seamos más conscientes de que... Es un tema de cultura. Es un tema de cultura, hay que ser responsable y creo que si lo hacemos desde el inicio no vamos a tener problemas cuando tributación nos toque la puerta, ¿verdad? Correcto, y como la ley no es muy fina, hay muchas zonas grises que, siendo abogados, démosle seguimiento al reglamento, revisemos bien dónde puede haber un tema de ilegalidad, dónde puede haber un tema de exceso, para que también hagamos las gestiones correspondientes en caso de que identifiquemos una situación. Gracias. Pues la puerta está abierta para cuando tengan gusto de venir ustedes o algunos de sus compañeros también a este programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Un gusto haberlas tenido con nosotros y es un gusto haber también compartido con ustedes este espacio. Recuerden que ustedes pueden vernos los miércoles a mediodía en Canal 54, Canal 19 o Tele 1 o seguirnos a través del Facebook institucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica o nuestro canal de YouTube. Un gusto saludarlos, los esperamos la próxima semana.